buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy, esta tarde. Hoy estamos a 29 de marzo, en época de COVID-19, esa pandemia que está azotando el mundo. Pero nosotros estamos aquí vivos, gracias a Dios, saludables y deseando que ustedes también la estén pasando bien en sus hogares. Nosotros vamos a estar aquí compartiendo durante una hora. Nuestras redes sociales van a estar colocadas en pantalla para que usted esté en contacto con nosotros. Llame a sus amigos y dígale que sintonice. Usted nos ve por Claro 31, 33 de Aster, 33 de Altice, 10 de WIM y www.entelevisión.com. Ustedes saben mi nombre, yo soy Odelisa Solano y estoy aquí en vivo haciendo este programa para que ustedes se entretengan y estén bien informados. Vamos a presentarles un contenido como siempre de interés. Y todo gira en torno al COVID-19, que es ese virus que está azotando el mundo. Es un enemigo invisible que estamos nosotros combatiendo. Y desde aquí, desde la República Dominicana, donde hacemos este programa, estamos ahora mismo en una situación de toque de queda a partir de las 5 de la tarde. Recuerde, a las 5 es toque de queda. Y vamos a conversar. Nosotros queremos ver si nos ayuda mi equipo aquí. Agradezco muchísimo este equipo de hombres y la doña que está aquí también asistiéndonos, que estamos aquí trabajando porque hay que trabajar. Los medios de comunicación no pueden cerrar. Y nosotros vamos a tener invitados, pero vía telefónica. Y vamos a hacer el primer contacto, me avisan cuando ustedes lo tengan listo, es el doctor Francisco Manzano, con quien vamos a conversar sobre dos puntos. Vamos a tener dos bloques. Vamos a tener un primer bloque conversando sobre la ley 4620, sobre transparencia y revalorización patrimonial, y le vamos a dar la bienvenida al doctor Francisco Manzano. Buenas tardes, gracias por estar ahí con nosotros, aunque sea vía telefónica. Bueno, agradeciendo a toda la teleaudiencia, a ustedes como programa, porque de verdad que es una labor encomiable en épocas tan difíciles estar llevando pues tranquilidad y conocimiento y compartiendo reflexiones. Agradezco el privilegio de la invitación y pueden contar conmigo siempre. Muchas gracias. Doctor, con esta situación del COVID, muchas personas están aturdidas, pero la vida continúa, porque ni la ciencia ni la Biblia han dicho que el mundo se va a acabar por una pandemia. Entonces, como entendemos que no se va a acabar con una pandemia, hay cosas pendientes que tenemos que abordar. Cuidarnos por un lado y sobrevivir cuidándonos, pero seguir tratando los temas que nos interesan, porque como les digo, la vida continúa. Doctor, hay una ley que se votó hace un tiempo reciente sobre transparencia y revalorización patrimonial, y antes de la llegada del COVID y toda esta situación de estrés, muchas personas estaban inquietas y se entendía a muchas malinterpretaciones. Nosotros queremos que usted, por favor, nos oriente en ese sentido. ¿Qué busca esta ley, la ley 4620? Mire, básicamente la ley de transparencia y revalorización patrimonial es una ley de recaudación tributaria, pero persigue más que todo generar un vínculo del Estado dominicano con las organizaciones internacionales que combaten el lavado de activos y la financiación del terrorismo para conocer el patrimonio que cada persona tiene y que lo pueda transparentar. Evidentemente, el Estado tiene quizás dos mecanismos para contrarrestar y lograr transparentar el patrimonio, que es perseguirlo a través de las instituciones fiscales y penales, o puede hacer lo que se manifiesten a través de declaraciones voluntarias. La ley entra dentro de esa segunda categorización. Es decir, se crea una ley de transparencia y revalorización patrimonial para que los ciudadanos voluntariamente declaren aquellos bienes, muebles, valores, dinero, tanto extranjero como dinero local, en moneda extranjera o en moneda dominicana, que no lo hayan asimilado dentro de sus declaraciones patrimoniales y que no hayan pagado impuestos. Esa
es la parte de lo que se llama la ley de transparencia. Doctor, ¿y por qué dice esa ley que es transitoria? ¿Vence? ¿Cuándo vence? Claro, lo que pasa es que la ley, y perdone, también tiene dos apartados más, que es la de revalorización del patrimonio, que no es necesariamente la transparencia que yo he explicado ahora, sino que trata de otros fines, que es quizás la mayor importancia que tiene la ley. ¿Y cuáles son esos fines? ¿Sí? ¿Cuáles son esos fines? La revalorización, que es la segunda parte, son esos inmuebles de situaciones sin divisa, inmuebles que usted tenía alquilados ahí y que usted lo había adquirido hace varios años en 2 millones de pesos, hoy vale 20 millones de pesos. Entonces el Estado les dice, ven, decláralo ahora, y en vez de pagar un impuesto cuando lo vendas, que es la ganancia de capital, es decir, casi un 25 o un 30%, mejor págame un 2% ahora y decláralo a valor de mercado. Entonces, esa es la segunda parte de la ley. La ley tiene otra parte, que es una tercera, que es que las deudas tributarias que usted había peleado con la renta, que usted entendía que no era el monto que pagaba y que tenía intereses moratorios, esto es una salida, digámoslo así, no es una amnistía fiscal, pero es una pequeña salida para esas deudas que usted tenía, para hacer esas declaraciones y negociaciones con la renta y poder liberarse de esas deudas y tener un comenzar nuevo. Entonces, en resumen, la ley tiene la parte de la transparencia de aquellos bienes que estaban a nombre de terceros, bienes de nombre de compañía, bienes que usted no había transferamentado a su nombre, no lo había transferido, etcétera. La parte de revalorizar los bienes que sí pertenecían a usted, que usted estaba pagando impuestos, pero que va a pagar una tasa menor con fines recaudatorios, y el tema de la negociación de las deudas que usted tiene, que mantiene en discusión con el Estado. Ahora bien, ¿cuál es la vigencia de esta ley? Las leyes, en sentido general, sin teorizar mucho, nunca salen del contexto de vigencia, porque siempre van a regular en el tiempo las situaciones jurídicas. Pero esta ley en particular tiene un transitorio de 90 días a partir de la promulgación del Poder Ejecutivo, que si tomamos que fue en punto febrero, de partida, 19 de febrero. El día 20 de febrero tendría vigencia hasta el 20 de mayo, porque son básicamente 90 días para que usted se acoja a la transparencia, a revalorizar o a negociar la deuda que usted tiene con el Estado. Ahora, una vez usted se acoge, le da un plazo de 180 días para usted hacer el pago de los impuestos, luego de que usted recibe la aprobación por parte de las autoridades, ¿verdad?, de la Dirección General de Impuestos Internos, de que usted ha sido aprobado para acogerse al régimen de la ley. Entonces, no es yo quiero hacer una ley automática, tiene que haber una aprobación, es decir, un acto administrativo admitiendo a las personas físicas y jurídicas y a las sucesiones para que se acojan a estos beneficios fiscales. Entonces, una pregunta, doctor. Puede ser, por ejemplo, una cuenta bancaria que yo tenga, un dinero que yo tenga por ahí. Vamos a suponer que yo guardo dinero en saco en mi casa o debajo del colchón. Y yo tengo unos millones bajo el colchón. Yo quiero ahora transparentarlo. Yo puedo ir inmediatamente a Impuestos Internos y declarar, yo tengo tantos millones en una cuenta. ¿Cómo funciona? A ver, voy a explicar cómo funciona, porque en principio el postulado podría ser correcto si ese dinero usted provee las fuentes documentales de dónde provino. Ya me respondió. Hay que justificar que el dinero sea lícito, es lo que usted me va a decir. Correcto, correcto. Bien, entonces otra pregunta que quiero hacerle. Hay personas que tienen sus temores con respecto a esa ley, dicen que se presta al lavado de activos,
que que se prestaría a personas que tienen fortunas, que tienen bienes muebles, bienes inmuebles. El dinero es un bien mueble, los inmuebles son las casas, todo lo que está pegado a la tierra, para el público llano que nos escucha. Entonces, dicen que se prestaría a narcotráfico y lavado de activos, de personas que tendrían esos bienes nunca declarados y que ahora tendrían la oportunidad de lavar ese dinero, de introducirlo al mercado de manera legal. ¿Es posible que esa ley se preste y beneficie a esos sectores oscuros? Mire, en principio la vocación de la ley no, porque justo es para lo que había explicado, de que de manera voluntaria las personas que pudiesen demostrar la licitud de la procedencia de bienes pudieran declarar temas impositivos, porque es una ley completamente impositiva, no pertenece a políticas de persecución penal de narcotráfico, pero puede suceder que de alguna manera se adulteren documentaciones, pero eso se hace, las vías de lavado de dinero están habilitadas sin que necesariamente exista esta ley dentro de 90 días. Entonces, de hecho, se pierde el beneficio de la ley si luego la DGI, ¿verdad?, identifica que pasó algún expediente, digámoslo así, que en principio formó parte de lo que ellos dieron como válido y luego se da cuenta por una sentencia o por algún mecanismo que se identifique que la procedencia ilícita, pues borra el beneficio de la ley. Lo borra ex ante, decir, con la justificación de los fondos durante el proceso de verificación y aun cuando después una reserva de si se hubiese pasado algún bien patrimonial fruto de lavado de activos o producto de narcotráfico, puede perder el beneficio de la ley. El narcotráfico como una actividad criminal muy poderosa que maneja volúmenes económicos mucho más que los montos legales, puede darse la aplicación de tener especialistas muy buenos, armar buenos expedientes y lograr engañar a la renta. Sí. Pero no creo que el Estado crea una ley específicamente para entrar en contubernio con aquello que persigue, y más con una persona que la dirige como el profesor Mayit Díaz. Mayit Díaz fue mi profesor y yo lo conozco de hace más de 15 años. Sí, perdone. Y aunque no tengo ningún contacto con él, ni agradecimiento ni nada, me parece que no es una persona... Sí, doctor, eso no está en discusión. Es decir, la honorabilidad y la intención, la buena intención del gobierno, eso no está en discusión. Porque entendemos Correcto. Que el Estado no va a estar a favor del narcotráfico. Ahora bien, la realidad es otra. Usted ya nos contestó, pudiera servirse el narcotráfico y mundos oscuros de los beneficios que otorga esa ley para esos bienes no declarados y esos dineros, cumplir con los requisitos, armar sus buenos expedientes y aprovecharla. Quedó bastante claro eso, ¿eh? Quedó bastante claro. Claro, Doctor, vamos a hacer una pausa, con su permiso, entonces vamos a volver a otro bloque para que hablemos entonces de COVID-19 y cómo afecta, cómo impacta en lo legal. Vamos a hablar ahora un poquito sobre eso. Así que amigos, no se muevan, retornamos en segundo en esta conversación vía telefónica con el abogado Francisco Manzano. Así que retornamos en segundo. Doctor, manténgase en línea, por favor. Tenemos en línea en esta conversación, esta entrevista telefónica con el doctor Francisco Manzano y vamos a abordar con él ahora los retos legales frente a esta pandemia COVID-19. Doctor, ¿cómo impacta el sistema legal, la vida legal, toda esa esfera, esta pandemia? ¿Qué cambia, no? Adelante, por favor. Cambia bastante. Lo primero es que el primer efecto que tuvo desde la sede del Poder Judicial fue suspender, pues digámoslo así, todas las audiencias y todos los procesos judiciales. Virtualmente el Poder Judicial está completamente detenido y eso detiene, digamos así, las reclamaciones de corte laboral que están pendientes en los tribunales, las sucesiones, los embargos, etcétera,
jurídica. Es claro que evidentemente hay una afectación en todo lo que es el sistema legal durante el periodo de, digámoslo así, del estado de emergencia, mientras se mantenga el estado de emergencia, porque es muy probable que se prorrogue. Ya. En definitiva, lo que queda, porque es bueno informar, es la jurisdicción de atención permanente, para que los televidentes puedan entender si una persona comete algún ilícito, tiene que ser conocida medida, si viola los toques de queda y conlleva con eso algún tipo de violación penal, bueno, pues se conocen ese tipo de medidas porque la libertad es uno de los derechos que en los estados de excepción no se limitan tanto. Entonces, en esa parte, evidentemente hay una parte legal económica que afecta mucho por el tema del coronavirus. Por ejemplo, el 54% de toda la empleomanía está sustentada en base a las MIPYMES, dígase micro, mediana y pequeña empresa. Sí. Entonces, todo ese sector productivo tiene una repercusión legal tremenda, porque va a ser hábito obligada a suspender y a solicitar la suspensión de todos sus trabajadores. Hay un tema que hay que llamar la atención. El presidente anunció como un plan de beneficios que a los trabajadores que estén afiliados en el sector formal, por eso las grandes campañas de formalizar el sector informal, llevarlo a este plano formal, es justo para tener ese tipo de beneficio de 8.500 pesos a sus trabajadores, como una forma de considerar esto como unas vacaciones asalariadas. ¿Qué implica eso? Que las empresas que estén al día, porque es así que ha pasado en la práctica con clientes que he tenido, y es algo que el presidente, el gabinete social y también el Consejo de Ministros debe de tomar en cuenta, que muchos empleadores no están al día con temas como IFOTEC, como la TCS, para poder acceder. Entonces, si la ayuda al final está al trabajador, debe de flexibilizarse, que por lo menos durante este periodo de emergencia, de convulsión, de falta de productividad, no se exija a las empresas que estén al día con el pago, porque va a pasar el plazo y al final hay empresas que deben 50, 100.000, 200.000 pesos de estos conceptos o los están sometiendo a revisión, y entonces ante falta de los suplidores pagar y de la dinámica económica, pues entonces eso afecta. Sí. Entonces, otro tema de gran impacto, evidentemente, son las recaudaciones tributarias. Por ejemplo, lo que habíamos hablado anteriormente debe de ser suspendido mientras pase todo esto para que el acogerse a esa ley pueda extenderse durante el plazo para poderse tenerlo, porque legalmente no puede estar circulando documentaciones, tú no puedes pedir certificaciones de registro de título, no puedes hacer eso. Entonces, si no puedes al final la parte operativa del Estado, entonces te repercute legalmente para tú cumplir o acceder a este tipo de cosas. Otro tema es que me hubiese gustado que el presidente hubiese ordenado por decreto la suspensión de pagos que afecta a la clase media. Porque lo que sostiene que las medidas salvó a muchos sectores, pero dejó la clase media estancada como una forma de retaliación por todas esas situaciones. Debió de haber suspendido los pagos de los hipotecas, préstamos bancarios, las deudas con suplidores, etcétera, durante un plazo de 3 meses sin repercusión. Al dejar eso al sistema bancario, el sistema bancario es, digámoslo así, el quinto o el séptimo sector que más aporta al Producto Interno Bruto, lo que ha hecho es hacer la suspensión de manera voluntaria, pero algunas entidades han solicitado que para acogerse ese plazo de los 3 meses, los clientes deban de estar al día, por lo menos por las cuotas. Muy bien, muy bien. Entonces, si lo hace por un decreto presidencial y prorroga esos plazos, no importa el tema, porque es una situación de calamidad, lo único que estás haciendo con esas medidas es trasladar una deuda financiera, un impacto financiero,
para dentro de 3 meses, que va a sufrir un gran impacto económico. Así es. Doctor, muchas gracias por su participación Siempre. aquí con nosotros. Estaremos siempre consultándole para orientar a nuestra audiencia. Muy agradecidos todos. Muchas gracias. Gracias. Amigos, no se muevan, que continúa Dominicana es Vida con más contenido tras la pausa. Continuamos aquí en Dominicana es Vida. Vamos ahora a recibir vía telefónica a nuestro siguiente invitado, el doctor David Lahoz. Él es politólogo y es abogado, un colaborador de este programa. Vamos a abordar con él la parte política, vamos a hablar un poco de cuál es su opinión sobre las elecciones pasadas. Bienvenido, doctor Lahoz, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acordarse de mí. No, nosotros agradecidos de que usted siempre amablemente saca su tiempo para enriquecer este contenido. Doctor, la primera pregunta, ¿qué hacer nosotros en la República Dominicana con esta pandemia que nos amenaza a la vida y también el mandato constitucional de que hay que celebrar elecciones en mayo? Estamos entre la espada y la pared. ¿Cuál es su opinión respecto? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es que hay que enfrentar la pandemia y esto implica que nuestras universidades deberían poner en movimiento sus institutos de investigación, sus laboratorios, a que hagan lo que se está haciendo en el resto del mundo, tratar de encontrar una solución a este grave problema. Nosotros no somos muy aficionados a trabajar aspectos científicos, pero nos ha tocado, ante la situación que hay, el que tengamos que activar la parte sanitaria de nuestro país, y entonces ese creo que es el primer tema. En segundo lugar está el tema de las elecciones, pero esto tiene remedio. O sea, si no se celebran elecciones, el periodo constitucional indefectiblemente termina el 16 de agosto del cursante año, lo que quiere decir que las actuales autoridades habrán de abandonar el poder el 16 de agosto. Pero ¿y cómo queda entonces el país? ¿Pero cómo quedaría el país? Su periodo constitucional. Doctor. Entonces, el medio que prevé la Constitución es que vendría un presidente interino, que en este caso la Constitución prevé que lo sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y entonces tendrá que organizar unas elecciones para la última parte, el último trimestre del año en curso. Pero los que están ahora en el Poder Congresual y en el Poder Ejecutivo cesarían en agosto. Las municipales, como ya se celebraron elecciones municipales, eso sí ya está previsto que el 24 de abril deben de asumir su puesto. Entonces, creo que todavía nos encontramos bajo la influencia del proceso de marzo, febrero, y habrá que esperar a que estas autoridades tomen posesión para entonces hablar de mayo. Sí, muy bien. Evidentemente que parece ser que va a ser muy difícil que el 17 de mayo tengamos elecciones, y tampoco el 30 de junio. Lo que parece ser cuerdo es que estas autoridades terminen y que luego se abra un proceso electoral sin estas autoridades en el poder. Es lo que me parece que podría ocurrir. Ya, doctor, hay algo. Ya usted, bueno, por lo menos ya usted explicó cuál sería el protocolo si no se celebran elecciones en mayo. Ahora bien, voces autorizadas como Bill Gates en Estados Unidos, entre otros, y él es una persona que desde su fundación y la fundación de su esposa tienen grandes recursos destinados a la investigación. Dice el señor Gates que no podemos hablar de concluir con esta amenaza, de eliminarla, hasta que se consiga una vacuna, y eso se llevaría mínimo 1 año y medio. Viéndolo así, esa realidad, entonces tendríamos nosotros, si de aquí a 3 meses estamos en la misma condición en la República Dominicana, ¿cómo ve usted eso? Porque no parece que
Usted decía 3 meses, no parece que en 3 meses estemos en condiciones mejores. Bueno, a nosotros nos favorece nuestra condición de isla. Entonces, como ya se han suspendido los vuelos internacionales, lo que hay es que el tema sanitario funcione, y para eso es lo de la cuarentena. Es decir, que los casos locales que tengamos, se supone que en 3 meses, 4 meses, ya estarán bajo control. No así la situación de la economía, no así la situación social, porque esto nos va a cambiar a todos, nos transformará y habrá nuestro mundo será diferente, el Así local y el internacional. Entonces, Así es. se deberá evaluar esa situación, pero ante un tema de sobrevivencia como es el que tenemos ahora, de si la humanidad sobrevive o no, las elecciones son un tema pero muy secundario, muy secundario. Lo que se complica es que quienes detentan el poder entonces podrían pretender aprovechar la oportunidad para tratar de perpetuarse, pero la Constitución es muy clara, su periodo finaliza el 16 de agosto. Ya, muy bien. Doctor, una pregunta, antes que se nos agote el tiempo de este segmento, porque siempre nos gusta exprimir sus opiniones. ¿Qué opina usted del resultado de las elecciones municipales de pasadas de marzo 15? Bueno, para mí no fue sorpresa, porque de antemano se sabía que el pueblo dominicano estaba esperando ansioso el que hubiese una consulta electoral para ajustar cuenta con las actuales autoridades. Entonces, eso no fue una sorpresa, es algo que ocurrió a nivel municipal y que se va a repetir en el plano congresual y presidencial, porque este gobierno no le cabe más de crédito. Se trata de una administración que se ha apartado de todos los objetivos y principios éticos que dieron origen a partidos en el gobierno, y entonces la población tiende en el sistema democrático a ajustar cuentas con sus gobernantes que lo hacen mal en las urnas, y eso, o sea, eso no es sorpresa, eso era lo que todo el mundo sabía que iba a suceder. Obviamente, esta propaganda avasallante, estos medios de controlar personas que tiene el gobierno, dada la tecnología actual, provocaban el temor de si serían comicios justos, pero dada la presión internacional y nacional, se contaron los votos y el resultado fue el que se sabía que iba a ser todavía más aplastante en febrero. Bien, pero sin embargo, el resultado, doctor, la abstención fue récord y si había tantas ganas de votar en contra del gobierno, ¿por qué no fue más marcada la diferencia? Hay diferencia de unos 20, 30, 40 ayuntamientos con la tirria, vamos a decir en buen dominicano, que tenía la gente, quizás por algunas personas para quitarla. ¿Por qué no fue más contundente esa votación? Bueno, la votación no lo fue porque, por ejemplo, la parte del pueblo ligada al partido, uno eran los que tenían temor de que pudieran espiarle su voto, que el voto no fuese secreto. Entonces, ante esas expectativas, optaron por quedarse en sus casas. Y otra parte de la población se sentía y se siente todavía decepcionado con la actual gestión de gobierno, pero tiene su simpatía por el partido, y entonces esa gente decidió quedarse en la casa. Pero si se mide la intención de voto, no sería favorable al gobierno actual, sería un voto de rechazo o un voto en contra de. Es decir, que esa abstención mayoritariamente hay que decir que es un voto contra el gobierno. Lo que habría que determinar es a quién favorecía eventualmente. Algunos dicen que el PRM llegó a su tope, que ese es
el tope que tiene, Sí. pero que con la atención, entonces a quien beneficiaría eventualmente es a Leonel Fernández. Yo creo que debería estar el tema entre el PRM y Leonel Fernández, porque todos aquellos que se sentían en la obligación de votar por el partido del gobierno lo hicieron. El que no fue es un voto castigo desde la abstención contra el gobierno. Esa es mi lectura. Y hay quienes dicen que entonces la masa de votos mayoritaria podría favorecer a Leonel, porque el tope de Abinader se viene observando desde febrero, que él llegó a su tope, que no sube, que no avanza, y lo que se ve es que Gonzalo disminuye y que Leonel aumenta. Esa es una lectura importante. Pero Usted sabe que a mí no me gustan mucho las encuestas ni ese tipo de mediciones. A mí me gusta la política por argumentos. ¿Quién tiene la mejor propuesta? ¿Cuáles son los mejores argumentos? Y la intención del voto, cómo la gente decide su voto. Es ahí donde hay que llevarlo y no al callejón sin salida de las encuestas. Pero hasta ahora eso es lo que parece, que Leonel tiene una franja para crecer, que Abinader está en tope y que Gonzalo sigue en picada, pero muy fuerte. Pero se dice, hay opiniones, distintos politólogos, y usted es más que politólogo, usted es una persona que domina, un especialista en asuntos constitucionales, abogado y politólogo muy bueno. Doctor, hay quienes opinan de que no incide el resultado de las elecciones municipales en las presidenciales. Díganoslo por favor en 30 segundos, ¿qué opina usted? Ya lo creo, son procesos completamente diferentes. Estos son elecciones locales, municipales, de liderazgo propio para fortalecer nuestra democracia, que había que hacer y que no tienen nada que ver con el voto presidencial. Será otra la situación cuando venga ese momento. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo desde aquí, desde la distancia. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausa y retornamos aquí con más contenido. Gracias, doctor. Un abrazo. Señores, comenzar hablando un poquito, ¿no? De eventos que han ocurrido, noticias que han ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, este COVID, esta pandemia ha motivado a muchas personas, ha reaccionado de manera humana, favorable. Tenemos que el empresariado ha estado anunciando que va a hacer su aporte con más de 200 millones para destinarlo a enfrentar esta pandemia. El candidato del gobierno, Gonzalo Castillo, bueno, pues trajo un avión con algunos insumos, algunos materiales para equipar a la Policía Nacional y a otras organizaciones para que puedan enfrentar al COVID-19, este virus que anda, y entonces, bueno, anda por todos lados, es algo invisible, un enemigo invisible que tenemos, y Gonzalo Castillo está haciendo su aporte. Los políticos, por ejemplo, de los candidatos que tenemos a la presidencia, hay dos que son prósperos políticos, que son Luis Abinader y su vicepresidente, son tres, porque la vicepresidenta es una próspera rica, ¿no?, de cuna, de dinero, y Gonzalo Castillo. El resto de los candidatos son lo que son es políticos. Y entonces alguno dice, bueno, pero que donen. Pero bueno, los políticos lo que donan son ideas, proyectos, una buena ejecución, y los empresarios son los que tienen sus recursos para donar, porque como decía Juan Bosch, así que el político que no tiene para donar, que no se sienta mal, y la población entenderlo, porque, por ejemplo, Juan Bosch decía que la política no es un negocio. Entonces el político no tiene por qué tener fortuna. Lo que sí tiene que tener es capacidad, tener ideas y aportar desde ahí. Sin embargo, los que tienen fortuna pues muy bien hacen con darle un poquito al país de lo que han recibido, pero eso no es obligatorio. Eso no debemos. Tenemos un Estado que es el que debe enfrentar esta situación, y los filántropos, el que tenga, claro que sí, a nivel mundial muchos empresarios, mucha gente rica ha estado haciendo sus aportes, empresas en España, por ejemplo, Zara, esa marca famosa Zara, la compañía Inditex de España ha hecho grandes aportes,
modistos han estado fabricando de estas mascarillas para donar, en fin, cada quien da de lo que tiene. Así es como anda la cosa. Por otro lado, señores, miren, en esta pandemia ha revelado muchas cosas y una de ellas es que el cuarto poder, esos poderes que gobiernan el mundo, que inciden en el mundo, que son importantes en el mundo, el poder militar, el poder religioso, el poder político y el poder de la prensa, los medios de comunicación. Señores, ¿cuánto inciden en la vida, en la sociedad, en la vida de las personas? Recientemente en Estados Unidos se ha lanzado una demanda contra China. Un bufete de abogados ha hecho una demanda contra China porque ellos entienden que China violó la libertad de expresión por la falta de libertad de expresión, pues Estados Unidos y otros países no pudieron prepararse a tiempo para enfrentar la pandemia. Ellos dicen que el sistema autoritario, la manera de gobernar que tiene China, que no es una manera democrática, pues impidió que se obtuviera información sobre esta pandemia a tiempo y eso ha llevado a este desastre que ha ocurrido en Italia, en España, hoy día en la República Dominicana, donde tenemos ya más de 10 muertos. Y bueno, pues se ha estado hablando sobre la incidencia de los medios de comunicación para el bienestar de las personas. Eso es muy importante. Por eso es que la manera de gobernar democrática tiene una exigencia y es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, los medios de comunicación. Hoy día realizamos una labor muy importante porque la información es poder. Si usted a tiempo tiene información de lo que está ocurriendo, usted puede tomar decisiones, mejores decisiones, puede salvar la vida. Entonces es muy importante y hoy se está demostrando la incidencia, la importancia de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Vamos a una breve pausa y retornamos. Continuamos aquí y en esta conversación que estaba compartiendo con ustedes sobre los medios de comunicación, bueno, pues está demostrado. Así que es muy importante que nosotros sepamos la importancia de los medios de comunicación, que estemos atentos a ellos y por eso usted ve que también han quedado en cueros muchos gobernantes. Vamos a estar vigilando a los políticos porque con esta pandemia va a salir a relucir la capacidad o la incapacidad. Muchas personas que yo escucho y antes de la pandemia escuchaba, por ejemplo, los jóvenes de la bandera, de la Plaza de la Bandera, que decía, bueno, a nosotros no nos interesa la política porque los políticos, son todos unos inservibles y esto. Yo, cuando escucho esas cosas, digo, bueno, quizás lo dicen por falta de formación y falta de información. De los políticos depende la vida y la muerte, el adelanto y el atraso de un pueblo. Y se está viendo ahora. Hay países que los presidentes se negaban al COVID-19. No, estamos bien. El de México dijo, no, salgan, eso viene, yo le aviso cuando eso llegue. Y salió Talía a decirle, no, miren, eso no es verdad, presidente, tiene que tomar medidas. No, hombre, no, salgan. Y andaba besando niñas, el presidente México. El de Nicaragua hicieron una caravana para burlarse del COVID-19. Vayan a ver cómo están esos países. Entonces, el de Brasil dijo, no, hombre, no, aquí están inmunizados los brasileños, aquí no nos va a dar eso, porque los brasileños viven metidos en la cuneta y no le pasa nada. Escuche, se negaban al COVID-19. Entonces, el de Reino Unido, el Boris Johnson, que está ahora mismo con COVID-19. Decían, no, hombre, no, eso para acá no, sigan, todo está bien. Se negaban. Entonces, hay que ir viendo en los políticos, y eso lo traigo aquí a la República Dominicana, nuestros políticos, porque el COVID no termina ahora. Ya la vida cambió. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra barba en remojo porque tenemos elecciones próximamente. Y nosotros tenemos que decidir a quién vamos a colocar a gobernar con el COVID-19. Tenemos que poner nuestra barba en remojo. Porque esos políticos populistas y a veces autoritarios, de acuerdo a sus intereses, y si los medios de comunicación no hacen su trabajo, la población
puede haber una desgracia, se mueren personas, porque los políticos son insensibles, son malos políticos y no hacen su trabajo o son incapaces. Gracias por su sintonía, nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Un abrazo. EN Televisión, lo que tienes que ver.